la patria del criollo. 1. Los criollos. De la tragedia que sufrió la ciudad de Santiago de Guatemala el día 18 de febrero de 1651, describe la crisis del terremoto de ese entonces. Era un niño que luego sería reconocido como Francisco Antonio de Fuentes y Guzmán, escritor de una célebre crónica acerca de lo vivido en el terremoto. En ese entonces estaban los criollos nuevos y los criollos viejos, de abolengo, que eran los descendientes de los conquistadores. La corona española empezó a premiar a los conquistadores, naciendo así el carácter feudal de la sociedad. Las dos Españas. Concluyó que los criollos y españoles eran dos grupos de habitantes tan opuestos entre sí, como en Europa los españoles y los franceses. Algunos comentaristas criticaron duramente a Fuentes y Guzmán por su falta de imparcialidad en cuanto se refiere a los primeros tiempos de colonización, ya que ellos ven la conquista un hecho providencial. La deformación de la conquista de Guatemala alcanzó su punto más extremado y grosero en la idealización de Pedro de Alvarado. Los avisos y embajadas que enviaba Alvarado a los indios antes de hacerles guerra era una formalidad legal enderezada a justificar la violencia y la esclavización de prisioneros. La voz más poderosa que defendió a los indios fue la de la orden religiosa de Santo Domingo. El emperador Carlos V fue una figura histórica que presidió las reformas. Las leyes nuevas le asentaron un golpe terrible a la esclavización de indios. El encendido fervor humanitario de Fray Bartolomé no fue el acto determinante de su triunfo, pero lo fue en el mejoramiento de las condiciones de los indios. Las dos Españas, continuación. En los territorios de Guatemala no fueron aceptadas de buena forma las leyes nuevas. Hubo en la región de Nicaragua un levantamiento armado y muchos otros problemas. Estas se fueron imponiendo a pesar de todo esto y la esclavitud de indios fue suprimida definitivamente. El trabajo de los indígenas, el nuevo encomendado no tenía ninguna autoridad sobre los indios de su pueblo encomendado, y fue necesario prohibir que los encomenderos vivieran en sus pueblos de encomienda. Capítulo 4. Tierra Milagrosa. La Recordación Florida es un complejo de historia, crónica, geografía, etnografía, discusión de problemas económicos y de administración pública. En la política agraria colonial, uno de los principales problemas de la sociedad guatemalteca es la mala administración de las tierras, ya que todas estas adueñadas por muy pocas personas, de las cuales casi ninguna se dedica a la agricultura. Por lo tanto, los agricultores no tienen tierra para trabajar. Los documentos crean confusión al denominar con mucha imprecisión esas tierras y el primer lugar de las tierras son de los ejidos. 5. El indio.
trata de España como la dominadora que ha arrebatado a los indios lo que les pertenecía y no permitía a los criollos que disfrutaran completamente de lo poseído. En este contexto, el criollo está en el medio entre indios y españoles. Aquí el indio era desplazado y el español quien desplazaba. El criollo acá debía defender lo suyo y este sentimiento de amor por su patria y de que era preciso conservar lo suyo, lo que se plasma en la obra. En el tiempo colonial se corrió un proverbio que hacía referencia a los guachupines y criollos, que en la clase media dejaba ver el desprecio de estos grupos junto a los mestizos y mulatos. El criollo creía en dos tipos de españoles, aquellos honorables y de elevada humanidad, otro tipo de funcionarios e inmigrantes calculadores y ambiciosos, que España era la grata ante los criollos. Se debe de dilucidar este tema. El autor cree que la denominación es un hecho de parte de Dios, providencial. Los conquistadores, instrumentos suyos, los criollos gozan de elevada posición social y económica por los denominadores. De ahí su veneración por ellos. Capítulo 6. El mestizaje y las capas medias. La esclavitud. Este autor tuvo documentos de Castillo de que Alvarado era malvado, impulsivo y masacrador. Fue llevado a juicio incluso por sus contemporáneos. Fuentes y Guzmán fue en realidad el cronista criollo a quien le corresponde, por beneficio de su clase social, exaltar la dominación, haciendo así buenos fundamentos para ello. La encomienda y el repartimiento fueron los medios de la corona para controlar las colonias americanas. El segundo consistía en repartir tierras e indios para trabajarla. Se justificaban diciendo que los indígenas eran entregados para cristianizarlos. La primera también se relacionaba a la entrega de indios para convertirlos, pero se transformó en esclavitud y hasta aniquilación, situaciones no legalmente respaldadas. Los primeros mestizos nacieron justo luego de la conquista, producto del rapto y violación de las mujeres. Estas junto a sus hijos servían al hombre, mientras éste esperaba que llegaran mujeres de España, lo cual se dio cerca la mitad del siglo XVI. La ley española promovía el matrimonio entre ellos y los indios, pero esto no sucedió, dándose el mestizaje al margen del matrimonio, para luego incrementar el número. Pueblo de indios. La colonia se basaba en el trabajo de los indígenas y en los pueblos cercanos de la ciudad. La abolición de la esclavitud contó con la resistencia de conquistadores y colonos, que veían cómo los indios ya no les tributaban, sino solo la mitad. Con las leyes nuevas, el panorama se afianzó para los indios, luego de una explotación sin medida, ya que ahora se debía pagar por el trabajo realizado. La llamada paga, que luego se llamó salario, los defensores, jueces, supervisaban que todo se hiciera y los indios se hicieron conscientes de los campos positivos para ellos. Se inició la fundación de los pueblos de nativos como materiales sencillos y se debieron abandonar las amplias áreas de tierra, ya que ahora eran del rey. En Guatemala, el inicio del repartimiento tuvo varias formas, como la coerción para favorecer las necesidades del criollo, la rotación, que establecía turnos semanales, y el pago forzado, que iba de 4 reales semana a un día. En el siglo XVIII se consagró definitivamente el repartimiento por cédula real. Al ser revisada la libertad indígena se vio como mito, pero lo legal establecía que solo se podía retener a los indios por un tiempo y luego devolverlos a sus pueblos. Se les debía pagar en moneda y solo los varones debían prestar servicio y no se podían retirar antes de la semana. Capítulo 8. La colonia y nosotros.
¿Hasta qué punto se ha superado el esquema social colonial? Aún no, y para ello basta ver que la mitad de los guatemaltecos son indígenas y que subsisten los terratenientes, latifundistas y a la vez que la explotación en muchos órdenes. Con la reforma en Guatemala solo se consolidaron legalmente los medios para retener a los indios en las fincas, ya que debían acudir forzosamente cuando se les requiriera. A la vez se eliminó la paga. Si no se cumplían con ciertos números de jornaleros, se les tenía por reos de vagancia. Con ciertos números de jornaleros se les tenía como por reos de vagancia. Siendo obligados a trabajar, esto permitió hasta 1945, cuando se abolió el trabajo forzoso. Con todo, persistió los bajísimos salarios al indígena, fruto de más de 400 años de servidumbre forzada, lo cual perpetuaba las condiciones de miseria en las que muchos se encuentran. Esto hace de Guatemala un país subdesarrollado. No vinieron nobles a poblar América, sino personas desplazadas, pobres y desempleadas. Por ello se reconoce que las capas y las clases sociales empezaron en la época de la colonia y han perdurado usando a la cultura como un elemento dominador y no de regalo para los aborígenes. Así, este libro, que nos fue facilitado por el criollo Francisco Antonio Fuentes y Guzmán, nos deja ver la trama colonial y social de Guatemala en el siglo XVII. Su escritor facilitó comprender todos los elementos que ayudaron a comprender la realidad de aquel entonces y algunos elementos de la actual. Las leyes españolas promovían el matrimonio entre ellos y los indios, pero esto no se dio, dándose el mestizaje al margen del matrimonio para luego incrementarse en el número. Los mestizos no eran siervos como los indios, pertenecían a la capa media, que debía buscar trabajo con la introducción de las leyes nuevas, y los esclavos africanos se dio otro tipo de mestizaje. El mulato, español negra, y el sambo, negro indio, coexistieron con criollos mestizos y negros.